Son las 9:45 de la noche del 20 de abril de 2010. La cámara apunta al Golfo de México, 80 kilómetros mar adentro. Lo que enfoca no parece una plataforma petrolera, parece una ciudad flotando en la oscuridad. 5 pisos de acero, 32,000 toneladas suspendidas sobre el agua, motores rugiendo, luces blancas reflejándose sobre el océano negro. Hay 126 personas trabajando dentro. Ninguna sabe que les quedan 4 minutos. No hay alarma, no hay aviso, no hay viento extraño. La noche es tranquila, pero 5,500 metros bajo esa plataforma algo acaba de ponerse en movimiento y ya no se puede detener. Esta plataforma se llamaba Deepwater Horizon. Era una de las más modernas del planeta. Costaba $560 millones. Pertenecía a Transocean, la mayor empresa de perforación offshore del mundo. La operaba BP, la tercera petrolera más grande del planeta. Tenía 7 años funcionando, había perforado los pozos más profundos jamás registrados, había recibido premios de seguridad solo 7 meses antes del 20 de abril. Era considerada el orgullo de la industria. Y aún así, en menos de 40 minutos, se iba a convertir en la peor catástrofe petrolera de la historia. No por una tormenta, no por un terremoto, no por un atentado, por una grieta invisible que llevaba 11 horas hablando, mientras nadie la escuchaba de verdad. Para entender lo que está a punto de pasar, primero hay que entender qué era exactamente Deepwater Horizon. No era una plataforma fija clavada al fondo del mar, era una plataforma semisumergible, una estructura del tamaño de 2 campos de fútbol que flotaba sobre 4 columnas gigantes llenas de agua. No estaba anclada al suelo, se mantenía en posición usando 8 propulsores que la corregían automáticamente segundo a segundo mientras perforaba el océano. Tenía una torre de perforación de 90 metros de altura, pesaba 32,000 toneladas, y debajo de ella, atravesando todo el océano, había un tubo de acero de 1 metro de diámetro y 1,500 metros de largo que conectaba la plataforma directamente con el infierno. Porque eso es lo que estaba perforando esa noche, un pozo llamado Macondo. Los trabajadores lo llamaban de otra forma, el pozo del infierno. Y no era exageración. Para llegar al petróleo, Deepwater Horizon tuvo que atravesar primero 1,500 metros de océano, después 4,000 metros más de roca submarina. Total, 5,500 metros de profundidad. A esa profundidad, la presión del petróleo y el gas natural es brutal. Más de 500 kilos por centímetro cuadrado empujando hacia arriba sin descanso. Imagina una columna de fuego comprimido del tamaño de un rascacielos, atrapada bajo la corteza terrestre, esperando una grieta para salir. Esa columna estaba justo debajo de los pies de 126 hombres. El 20 de abril de 2010 había empezado como cualquier otro día. La tripulación se había levantado a las 5 de la mañana. Habían desayunado en el comedor común. Algunos llevaban semanas sin ver a sus familias. Otros eran nuevos, en su primera misión. Había soldadores, perforadores, ingenieros, cocineros, electricistas, mecánicos, hombres de Texas, de Luisiana, de Mississippi. Algunos eran veteranos de 30 años en el mar. Otros tenían apenas 20 años. Ese día tenían motivo para celebrar. Estaban a punto de terminar el trabajo. El pozo Macondo había sido un infierno durante semanas, lleno de retrasos, costos millonarios, decisiones contradictorias. Pero esa noche iban a sellarlo. Iban a cerrarlo y volver a tierra. Esa era la idea. Uno de esos hombres se llamaba Mike Williams. Tenía 35 años. Era el jefe de electrónica de la plataforma. Llevaba años trabajando offshore. Había sobrevivido a incendios menores, a alarmas falsas, a tormentas que parecían no terminar nunca. Esa noche estaba en su camarote, descalzo, frente a la computadora. Acababa de hablar con su esposa por teléfono. Su hija tenía gripe. Iban a verse en 4 días. Mike Williams no lo sabía, pero en menos de 1 hora iba a saltar desde una plataforma en llamas, a 30 metros de altura, al mar. No lo iban a hacer porque fuera valiente. Lo iban a hacer porque era la única opción que le quedaba. Pero antes de llegar a ese salto, hay que retroceder. Porque el desastre no empezó a las 9:49 de la noche. Empezó 11 horas antes. A las 10:30 de la mañana de ese mismo día, los ingenieros de BP habían tenido una discusión a bordo de la plataforma. Una discusión técnica que terminó mal.
Uno de ellos quiso hacer las cosas de una forma, el otro decidió hacerlas de otra. Esa decisión, tomada a las 11 de la mañana, fue la que firmó la sentencia de la plataforma. Pero nadie lo sabía, ni siquiera los que estaban en la discusión, porque el Pozo Macondo no avisó de golpe, avisó poco a poco, susurros que nadie quería escuchar. En este video vas a ver minuto a minuto cómo se rompió Deepwater Horizon. Vas a entender qué falló bajo el agua, qué falló en la sala de control, qué decisión específica condenó a 11 hombres y por qué los avisos del pozo se ignoraron durante todo un día. Vas a ver el momento exacto en que una operadora de 23 años desobedeció una orden directa para salvar vidas. Vas a saber qué pasó dentro del blowout preventer de 400 toneladas que debía cerrar el pozo y no lo hizo. Vas a entender por qué la peor catástrofe petrolera de la historia no fue un accidente, fue una cadena de decisiones humanas, y hubo tiempo de pararla. Pero ahora, mientras Mike Williams está en su camarote leyendo correos, mientras los cocineros recogen los platos de la cena, mientras la tripulación del turno de noche entra al puente de control, algo está subiendo desde 5,000 metros bajo el mar. No es ruidoso, no es visible, no activa todavía ninguna alarma, es gas natural a presión, mezclado con barro de perforación, escalando por dentro del tubo de acero que conecta la plataforma con el pozo. Sube despacio, casi en silencio, ganando velocidad metro a metro. Cuando llegue a la superficie, ya nadie va a poder detenerlo. Faltan 3 minutos para que llegue, y nadie sabe que está ahí. Para entender por qué nadie escuchó al pozo, tenemos que retroceder 11 horas. Son las 10:30 de la mañana del 20 de abril. La cubierta de Deepwater Horizon está llena de actividad. En la sala de mando hay 4 hombres, 2 de Transocean, la empresa dueña de la plataforma, 2 de BP, la empresa que paga por el petróleo. Sus nombres son Jason Anderson, Dewey Revet, Donald Bidrin y Robert Calusa. 4 hombres con décadas de experiencia entre todos. 4 hombres que en los próximos minutos van a discutir sobre algo que parece técnico, casi aburrido. Una prueba de presión. Lo que no saben es que esa conversación va a decidir si esa noche viven o mueren. Pero antes de entrar en esa discusión hay que explicar qué es lo que todos en esa sala más temían. Lo que en el mundo del petróleo se llama un blowout. Un blowout es lo peor que le puede pasar a un pozo. Es cuando el petróleo y el gas natural escapan del pozo sin control, suben por el tubo a velocidad de bala, salen por la torre de perforación y explotan al primer contacto con cualquier chispa. Un blowout no se apaga con extintores, no se apaga con espuma, no se apaga con agua. Un blowout solo se detiene de una forma, cortando la fuente, y la fuente está a 5,000 metros bajo el mar. ¿Y qué impide que ocurra un blowout? Algo que parece simple, casi tonto: barro. No barro común, claro. Es una mezcla pesada, densa, viscosa, hecha de minerales como barita. Mientras el pozo está abierto, ese barro llena todo el tubo, desde la plataforma hasta el fondo. Pesa tanto que con su sola gravedad mantiene al petróleo y al gas natural empujados hacia abajo, atrapados en la roca. Es una columna de 5,000 metros de barro pesado conteniendo una bomba comprimida. Es la única cosa que separa a los hombres de la explosión. Mientras el barro está ahí, el pozo es seguro. Si alguien lo saca antes de tiempo, el pozo se desata. Y ahí empieza el infierno. Esa noche Deepwater Horizon iba a hacer exactamente eso. Iba a sacar el barro. Pero no porque alguien fuera imprudente. Era el procedimiento normal de cierre del pozo. Antes de retirar el barro había que asegurarse de que el sello de cemento del fondo del pozo estaba bien hecho. Que ese tapón de cemento a 5,000 metros bajo el agua aguantaba la presión sin filtrar. Para comprobarlo se hacía una prueba. Se llamaba prueba de presión negativa. Consistía en aliviar parte del peso del barro y observar si la presión subía. Si subía, había una fuga. El cemento no aguantaba. El pozo estaba enfermo. Si la presión se mantenía estable, todo estaba bien. Esa era la lógica. La prueba se hizo a las 4 de la tarde. Y salió mal. Las lecturas de presión empezaron a subir cuando deberían haberse mantenido planas. La sala de control marcó números que no encajaban. Anderson, el supervisor de Transocean, lo vio. Bidrin y Calusa, los hombres de BP, también lo vieron. Pero hubo un detalle. Un segundo sensor, en otro tubo del mismo sistema, marcaba números normales. 2 sensores. 2 lecturas distintas. Una decía que el pozo tenía un problema serio, la otra decía que todo estaba bien. ¿A cuál creerle?
Y esa es la pregunta que quiero que pienses tú. Si fueras el responsable, con 11 horas encima, ¿a cuál lectura le harías caso? Vidrin y Kaluza eligieron creer al sensor que decía que todo estaba bien. Ignoraron al otro. Inventaron una teoría para explicar por qué el primer sensor marcaba mal. La llamaron el efecto del muelle de la vejiga. Una explicación que sonaba inteligente, pero que ningún manual reconocía. No estaba en los libros, no estaba en los protocolos. Era una hipótesis improvisada para justificar lo que querían justificar. Que el pozo estaba bien, que se podía continuar, que se podía sacar el barro y reemplazarlo por agua de mar para terminar el cierre. A las 8 de la noche dieron la orden. Empezaron a sacar el barro, y a esa hora, sin que nadie lo supiera, el pozo empezó a respirar. Porque mientras los hombres de la sala celebraban que la prueba al fin había salido bien, 5,000 metros más abajo el cemento del fondo del pozo estaba fallando. No de golpe, despacio. Pequeñas filtraciones de gas natural empezaron a colarse entre las grietas del cemento mal fraguado. Subían milímetro a milímetro por el espacio entre el tubo y la roca. Al principio eran burbujas pequeñas, imperceptibles, pero cada vez que los hombres de arriba sacaban más barro, más reducían el peso que mantenía al gas abajo. Y cada vez que el gas subía un poco, más rápido se iba el barro. Era una espiral, un círculo vicioso que se aceleraba solo. Y nadie podía verlo desde la superficie. Bueno, no del todo, porque las señales empezaron a aparecer, sutiles, pero estaban ahí. A las 9:08 de la noche, los sensores marcaron que estaba saliendo más barro del pozo del que se estaba bombeando. Eso es físicamente imposible si todo va bien. Significa una sola cosa. Algo de abajo está empujando el barro hacia arriba. Pero nadie lo vio. Estaban revisando otros datos, escribiendo informes, mirando la pantalla equivocada. A las 9:14, los sensores volvieron a marcar lo mismo. Tampoco. A las 9:30, las lecturas eran ya alarmantes. Nadie reaccionó. El pozo llevaba más de 22 minutos gritando y la sala de control llevaba 22 minutos sorda. Aquí tienes que entender la última línea de defensa. 5,000 metros bajo Deepwater Horizon, sobre la boca del pozo, había una estructura de acero que pesaba 400 toneladas. Se llamaba Blowout Preventer, o BOP. Era una torre llena de mecanismos hidráulicos diseñada para una sola cosa. Si el pozo se descontrolaba, el BOP debía cerrarlo. Tenía dos sistemas, unos sellos de goma reforzada que aplastaban el tubo desde fuera, y un último recurso, una cuchilla gigante llamada Blind Shear Ram que cortaba el tubo en dos a presión, sellando el pozo para siempre. 400 toneladas de acero diseñadas para salvar la plataforma cuando todo lo demás fallaba. Esa noche, el BOP iba a fallar también. Son las 9:47 de la noche. Han pasado 22 minutos desde que el pozo empezó a gritar. En la sala de control, Jason Anderson finalmente nota algo, una lectura que ya no se puede ignorar. El barro está saliendo a una velocidad imposible. Se levanta de la silla, llama por radio, pero ya es tarde. En ese segundo exacto, a 1500 metros bajo la plataforma, una mezcla de gas natural y barro a presión rompe el último sello. Empieza a subir por el tubo, nada la detiene. El BOP es la última esperanza. Y la operadora de 23 años que entra ahora en escena no sabe que en 2 minutos va a tener que decidir entre obedecer una orden o salvar vidas. Son las 9:47:30 segundos. En la cubierta principal de Deepwater Horizon, un trabajador llamado Caleb Holloway está terminando una tarea rutinaria sobre la torre de perforación. Tiene 29 años. Lleva apenas un año en el mar. De repente escucha algo extraño. Un sonido nuevo. Un siseo profundo viniendo desde abajo. Mira hacia el tubo de perforación. Lo que ve no lo entiende. Una columna de barro negro está saliendo disparada hacia arriba, atravesando los pisos de la torre, golpeando el techo a 30 metros de altura. No es un goteo, es un cañón. Toneladas de lodo escapando por segundo. Y detrás del barro, invisible pero ya en el aire, viene algo mucho peor. Gas natural a presión. Son las 9:49. 2 minutos después del primer escape, el gas natural ya cubre toda la plataforma. Está en los pasillos, en los conductos de ventilación, en la sala de máquinas, en los camarotes. Es invisible, no tiene olor a esa concentración, pero está esperando una sola cosa,
una chispa, y la encuentra. En la sala de generadores, uno de los motores diésel de la plataforma succiona el gas por su entrada de aire. El motor se acelera solo, sin control. Sus revoluciones se disparan, se sobrecalienta en segundos, y entonces explota. Esa es la primera explosión, la que se oye desde 14 kilómetros de distancia. Pero la primera no es la peor. La onda expansiva de la primera explosión rompe ventanas, derrumba paredes, arranca puertas de sus marcos. Pero el gas no ha terminado. Hay más gas acumulado en otras zonas de la plataforma, y la primera explosión es la chispa que las enciende. 2 segundos después llega la segunda, y la segunda es la grande. Una bola de fuego de 200 metros de altura se eleva sobre Deepwater Horizon. La iluminación de toda la plataforma se va a negro. Los generadores principales explotan. La torre de perforación de 90 metros se convierte en una antorcha. El acero se dobla. Las pasarelas se desploman. Hombres que estaban durmiendo se despiertan en el infierno, y entre esos hombres hay 11 que ya están muertos. 11 muertos. Esos son los nombres que la prensa nunca repitió suficiente. Jason Anderson, el supervisor que se levantó de la silla a las 9:47. Dewey Rivet, el jefe de perforación, 30 años de oficio. Donald Clark, Stephen Curtis, Roy Wyatt Kemp, Carl Kleppinger, Gordon Jones, Blair Manuel, Dale Burkin, Adam Weiss, Shane Rosto. Todos en sus puestos de trabajo, todos en la zona cero de la explosión. Algunos murieron por la onda, otros por el fuego, otros por el impacto de la estructura. Ninguno tuvo tiempo de reaccionar, ninguno pudo siquiera levantarse, ninguno mandó un último mensaje. La primera explosión los mató antes de que entendieran que algo estaba pasando. En la sala de control, sobreviviendo de milagro a la primera explosión, hay una operadora de 23 años. Se llama Andrea Fleitas. Es joven, 2 años en el oficio, todavía aprendiendo. Cuando las pantallas se vuelven locas, cuando las alarmas individuales empiezan a sonar por todas partes, cuando ve por las cámaras de seguridad que la plataforma está en llamas, Andrea Fleitas hace algo que el manual prohíbe. Acciona la alarma general. La alarma general solo puede activarla el oficial superior. Está estrictamente reglamentado, pero el oficial superior está atrapado, ocupado o ya muerto. Andrea no espera la autorización, aprieta el botón y al hacerlo le da a 125 hombres lo único que necesitaban en ese momento: saber que tienen que correr. Mike Williams, el jefe de electrónica, está en su camarote cuando todo empieza. Acaba de cerrar el correo a su esposa, está descalzo, oye la primera explosión y siente la onda. La pared del fondo del camarote se mueve. Antes de que pueda reaccionar, la puerta de su camarote vuela hacia adentro arrancada por la presión y le golpea de lleno en la cara. Cae al suelo. Se rompe la cabeza. Está sangrando, semi-inconsciente. Pero un instinto lo levanta. Tantea en la oscuridad. Sale al pasillo. El pasillo ya no existe. Está lleno de humo, de fuego, de cuerpos. Mike Williams empieza a moverse por instinto, no sabe hacia dónde va. Solo sabe una cosa: si se queda dentro, se muere. Mientras tanto, en lo poco que queda de la sala de control, los hombres que sobrevivieron a la primera explosión intentan hacer lo único que puede salvar a la plataforma: activar el Blowout Preventer, cerrar el pozo desde arriba. El supervisor presiona el botón EDS, Emergency Disconnect System, sistema de desconexión de emergencia. Ese botón rojo es lo último que separa a la plataforma de la fuente del fuego. Si funciona, el Bob corta el tubo 5000 metros más abajo y la plataforma queda desconectada del pozo. El gas deja de subir. El infierno se queda abajo. El supervisor presiona el botón. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No pasa nada. El Bob no responde. ¿Por qué falló el Blowout Preventer? Esa pregunta tardaría 2 años en responderse, después de extraer la estructura de 400 toneladas del fondo del mar y desmontarla pieza por pieza. La respuesta es brutal. 2 de las baterías que alimentaban el sistema hidráulico de emergencia estaban descargadas desde hacía meses. Nadie las había revisado. La cuchilla gigante, el Blind Shear Ram, tenía un sello defectuoso desde su última inspección. Cuando intentó cortar el tubo ya estaba deformado por la presión y la cuchilla quedó atascada a la mitad. El BOP no falló por mala suerte, falló porque llevaba años fallando en silencio, igual que el pozo, igual que las decisiones humanas, una cadena de descuidos que se cobró su precio esa noche. En la cubierta,
Los hombres que pueden moverse empiezan a correr hacia los botes salvavidas. Son 2 en el lado oeste de la plataforma, pero llegar es un infierno. Las pasarelas se han derretido. Las escaleras de emergencia están bloqueadas por el fuego. Algunos hombres tienen que atravesar zonas en llamas para llegar al punto de evacuación. Otros, los que estaban más cerca de la explosión, no van a llegar. Se quedan atrapados en pisos superiores con el fuego avanzando hacia ellos. Caleb Holloway, el joven que vio el barro salir disparado, está vivo de milagro. Sale corriendo con las ropas quemadas. Llega al bote. Andrea Fleitas también llega. Subiendo al bote, ven que falta gente. Mucha gente. Mike Williams sigue dentro. Su sangre le tapa los ojos. Se ha perdido en el laberinto de pasillos. Cuando finalmente encuentra una salida, ve algo que no esperaba. El último bote salvavidas se ha ido sin él. La plataforma está siendo abandonada. Camina hasta el borde del helipuerto, en el segundo piso. Mira hacia abajo, 30 metros hasta el agua. 30 metros de caída libre hacia un mar negro con la plataforma ardiendo encima. Si salta, puede morir por el impacto. Si se queda, va a morir por el fuego. Mike Williams tiene una decisión que tomar. La misma que en los próximos minutos van a tener que tomar los últimos hombres que quedan en Deepwater Horizon. Y no hay mucho tiempo. Mike Williams se queda 2 segundos en el borde del helipuerto. 2 segundos que duran una vida entera. Mira hacia abajo. El agua no es agua. Es petróleo en llamas. Una mancha negra de 200 metros de diámetro está ardiendo alrededor de la plataforma. Si salta a esa zona, se quema vivo. Pero hay un punto más oscuro al otro lado, más lejos. Una zona donde el fuego todavía no ha llegado. Si calcula mal, cae al infierno. Si calcula bien, sobrevive. Mike Williams toma aire, levanta los brazos y salta. 30 metros de caída libre. 3 segundos de vacío. Y entonces el impacto. El agua a esa velocidad golpea como cemento. El cuerpo de Mike Williams se hunde varios metros bajo la superficie. La presión le aplasta los pulmones. Pierde la noción del arriba y del abajo. Cuando logra abrir los ojos en el agua oscura, ve algo extraño. Una luz roja parpadeando arriba. Es el resplandor del incendio reflejándose en la superficie. Patea hacia esa luz. Sale a la superficie tosiendo, escupiendo agua salada y petróleo. Mira a su alrededor. La plataforma está a 100 metros, completamente envuelta en llamas, y entre él y la plataforma el mar arde. Mike Williams empieza a nadar hacia el lado contrario, manoteando con las pocas fuerzas que le quedan, y entonces escucha algo, un motor. Mike Williams no es el único que ha saltado. Andrea Fleitas también lo hizo. Cuando los botes salvavidas se cerraron y empezaron a bajar hacia el mar, ella estaba dentro de uno, pero el bote no funcionaba bien. Se atascó en medio de la bajada. Andrea salió, saltó al agua desde 10 metros y nadó hasta el otro bote. Otros hombres saltaron desde donde pudieron, algunos desde el segundo piso, algunos desde la zona de carga. Uno saltó con las 2 piernas rotas sin saber que estaban rotas todavía. Una operación de evacuación que ningún manual contemplaba. Hombres adultos cayendo desde alturas imposibles a un mar en llamas. Y todos pensando lo mismo. Lo importante es alejarse de la plataforma. El motor que escucha Mike Williams pertenece a un barco de suministros llamado Damon B. Bankston. Estaba a 500 metros de Deepwater Horizon esa noche, esperando órdenes rutinarias del día siguiente. Cuando vio la primera explosión, el capitán dio órdenes inmediatas: acercar el barco al perímetro de fuego, bajar todas las balsas auxiliares, encender los reflectores, buscar sobrevivientes en el agua. Durante las siguientes 3 horas, el Damon B. Bankston recogió a 115 hombres del agua, algunos heridos, algunos quemados, algunos en estado de shock que no podían hablar. Mike Williams fue el último en subir a bordo. Tenía la cabeza abierta, las costillas rotas y un trozo de su cuero cabelludo colgando. En la cubierta del Damon B. Bankston, los hombres se cuentan unos a otros. Pasan lista. Cada uno dice su nombre. Cada uno señala quién está al lado y van apareciendo los huecos. Anderson no está. Revete tampoco. Burkin tampoco. 11 en total. 11 hombres que no han salido de la plataforma. Los oficiales lo confirman por radio a la Guardia Costera. Mientras tanto, sobre el mar, los helicópteros empiezan a llegar. Reflectores enormes barren la superficie del golfo, buscando supervivientes, pero no hay más. Solo agua negra y fuego.
11 familias en Texas, en Luisiana, en Mississippi, todavía no lo saben, pero acaban de quedarse sin padres, sin maridos, sin hijos. Durante los siguientes 5 días, la Guardia Costera buscó cuerpos, día y noche. Helicópteros, barcos, equipos de buzos. Recorrieron miles de kilómetros cuadrados del Golfo. No encontraron nada, ni un cuerpo, ni una mochila, ni un casco. 11 hombres habían desaparecido completamente. El informe oficial diría más tarde que la explosión, el fuego, la presión del agua a esa profundidad hicieron imposible que algo regresara a la superficie. Sus restos siguen ahí, en algún lugar entre los hierros retorcidos de Deepwater Horizon, a 1,5 kilómetros bajo el mar. Sus familias nunca tuvieron un cuerpo que enterrar. Sus tumbas son fotos en una funeraria, lápidas vacías sobre tierra que nunca recibió ningún resto. Mientras los sobrevivientes son trasladados a tierra firme, Deepwater Horizon sigue ardiendo. Durante un día entero, la columna de humo es visible desde la costa de Luisiana, a 80 kilómetros de distancia. La torre de perforación se ha derrumbado. La cubierta principal se está retorciendo. Los tanques de combustible interno explotan uno por uno. Equipos de bomberos llegan en barcos especializados, pero no pueden controlar el incendio. El calor es tan intenso que el acero estructural empieza a perder resistencia. Y aquí es donde te pido algo. Si estás viendo este video y todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Porque lo que viene es la parte más oscura de toda esta historia, y no quiero que te la pierdas. Son las 10:22 de la mañana del 22 de abril de 2010. 36 horas después de la primera explosión. La estructura de Deepwater Horizon ya no puede sostenerse. Las columnas de flotación están deformadas. El acero principal ha perdido su forma. La plataforma empieza a inclinarse hacia un lado, lentamente al principio, luego más rápido. Los reporteros que están filmando desde helicópteros captan el momento exacto en que la torre de 90 metros se hunde de costado en el Golfo de México. 32,000 toneladas de acero desaparecen bajo el agua en menos de 10 minutos. La superficie burbujea durante horas. Y entonces, todo el mundo entiende algo terrible. El pozo sigue abierto. Porque el bob no funcionó esa noche. Y cuando la plataforma se hundió, arrastró consigo el tubo de perforación. Ese tubo, retorcido por la presión, se rompió en pedazos camino al fondo. El pozo Macondo, a 5,000 metros bajo el agua, quedó completamente abierto, sin cierre, sin sello, sin nada. El petróleo y el gas natural empezaron a salir directamente al océano. 60,000 barriles por día. 4 millones de litros cada 24 horas. Una herida abierta en el fondo del mar, vomitando crudo sin parar. Y nadie en el mundo tenía la tecnología para cerrarla. Ni BP, ni Transocean, ni el gobierno de Estados Unidos. Nadie. El pozo iba a sangrar durante meses, mientras los ingenieros buscaban una solución. 87 días. Eso es lo que tardaron en cerrar el pozo Macondo. 4,900,000 barriles de petróleo derramados al océano. La peor catástrofe ambiental de la historia. Playas negras desde Texas hasta Florida. 5,000 aves muertas. 1,000 delfines varados sin vida en las costas. Pelícanos cubiertos de crudo. Tortugas marinas atrapadas en marea negra. Un ecosistema arruinado durante décadas. Las pérdidas económicas se calcularon en $65,000 millones. BP fue multada con la cifra más alta de la historia corporativa de Estados Unidos. Pero ningún dinero pudo devolver a los muertos. Ningún acuerdo pudo borrar lo que había pasado esa noche. Y esa noche, en muchos sentidos, todavía no ha terminado. Porque hoy, 16 años después, los restos retorcidos de Deepwater Horizon siguen en el fondo del Golfo de México, a 1,5 kilómetros de profundidad. 11 hombres siguen ahí. Sus familias siguen sin tener cuerpos que enterrar. El pozo Macondo está sellado con cemento, supuestamente para siempre. Pero a unos cientos de metros de distancia hay otros pozos, funcionando ahora mismo, perforando exactamente igual, operados por las mismas empresas, con los mismos manuales que fallaron esa noche. Y en alguno de ellos, en este preciso instante, hay un sensor marcando algo raro, una lectura que no encaja, un técnico decidiendo a cuál creer.